Buen día, cookie crocheteras, cookie crocheteros del mundo. ¿Cómo estamos hoy? Yo feliz, un día más. Vamos a tejer un día más juntos. Y hoy ni más ni menos que esta belleza de mandala. Vamos a usar el ganchillo como herramienta para crear arte hoy más que nunca. Bellísima, me parece bellísima, cookiesima. La vamos a trabajar con un gancho del 3 y nos va a quedar de ancha, de diámetro, 70 centímetros sin almidonar. Va a llegar, yo creo, casi hasta los 77 centímetros. Y la vamos a hacer en 2 tutoriales. Hoy estamos haciendo el primero y la semana que viene, el viernes, haremos el segundo. Y al final del vídeo también os contaré algo más la semana que viene. Y no me enrollo más, si os gusta lo que veis, suscribiros al canal, darle al like y seguirme en las redes sociales. En todas ellas me llamo Cookie Crochet. Vamos con el vídeo. Por si a alguien le interesa, voy a trabajar con un hilo muy finito, 50 gramos, 170 metros y con un gancho del número 3, aunque recomiendan el 3,5 para que se me quede bien unida. Es una lana, un algodón 100% de la marca Drops. Y ahora, y seguidito, vamos a empezar haciendo un naro mágico. El gancho por dentro y sacamos. Tenemos nuestro arito mágico listo para empezar a hacer cadenitas. 1, 2 y 3 que sustituyen el primer punto alto y 2 más, 1 y 2, para hacer dentro del arito en total 8 puntos altos, ¿vale? Este es el primero, este es el segundo, 2 cadenas que separan y otro punto alto dentro del arito. 2 cadenas, punto alto, así hasta 8 puntos altos. 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 cadenas, punto alto, el 8 y 2 cadenas últimas para unirnos con la tercera de las cadenas. Ahí está. Tenemos nuestra primera vuelta terminada. Bien, entonces como tenemos un arito mágico, pues tiramos de él para que se nos cierre. No hace falta del todo, ya tenemos tiempo, ¿vale? Primera vuelta, lista. Vamos con la segunda vuelta. Empezamos. 1, 2, 3 cadenas, que es el primero de los puntos altos. Y ahora, y dentro de cada hueco de las 2 cadenas vamos a poner 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y en el punto alto, un punto alto. Es decir, en cada vamos a conseguir al final 8 por 4, 32 puntos altos. En el siguiente bloque 3, 1, 2 y 3. Y el punto alto sobre el punto alto, que son 4. Y estos 4 puntos es lo que vamos a repetir 8 veces, porque hay 8 puntos altos. Con lo cual, al final de la vuelta vamos a tener 32 puntos altos, ¿vale? Venga, esta vuelta va fácil. Vamos rápidamente. Con la tercera de las cadenas, con un punto deslizado y termino así mi segunda vuelta. Vamos allá con la tercera y aquí hacemos una cadena y sobre el mismo punto de las cadenas un punto bajo para hacer 1, 2 y 3 cadenas y saltando un punto. En el siguiente hacemos un punto bajo.
Otra vez, 1, 2 y 3 cadenas, saltando un punto, en el siguiente un punto bajo. 1, 2 y 3, saltando un punto, en el siguiente un punto bajo. Así es que vamos a hacer toda la vuelta. Bien, esta tercera vuelta nos vamos a quedar como en el medio del arquito. Para eso hacemos una cadena y un medio punto alto enganchando o pinchando en el punto bajo primero de la vuelta. ¿Vale? Ahí, ¿veis? Así estaremos en el medio del arquito. Porque ahora empezamos haciendo 1, 2, 3 y 4 cadenas y un punto alto doble en el siguiente arco. Ahí. Vamos a ir sacando de 2 en 2, punto alto doble, acordaros. Seguido hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Una hebra, 2 hebras, punto alto doble, ¿eh? Y pinchamos o vamos a hacer el punto alto sobre el mismo arco donde hiciéramos el último. Y ahí, 1, 2, pero no cerramos el punto. Y vamos a hacer otro punto alto doble en el siguiente arco. ¿Va? 1, 2 y ahora sí, cerramos los dos a la vez. ¿Comprendido? Vamos a hacer V's invertidas. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Punto alto doble donde hiciéramos el último, en el último arco, donde pinchásemos el anterior. Ahí no cerramos ese punto alto doble y vamos con el siguiente. Hacemos el siguiente en el siguiente arquito. Y lo cerramos a la vez. Este sí, ¿bien? Pues vamos allá, otras 5 cadenas. 3, 4, 5. Punto alto doble en el anterior. Perdón, en el último, donde pinchásemos el último. No lo acabamos. Y en el siguiente. Así hacemos toda la vuelta. Cerramos juntos y 5 cadenitas. ¿Vale? ¿Fácil? Venga, vamos allá. Hacemos toda la vuelta así. Para terminar esta cuarta vuelta, vamos a hacer 2 cadenas, porque queremos quedarnos en el medio de este arco. 2 cadenas y un punto alto enganchado en la unión del primero de las V's invertidas, en la base de la V invertida. Pues ahí hacemos nuestro punto alto, lo enganchamos ahí. ¿Bien? Bien, hemos entendido esto, lo repito por si acaso. Vamos a hacer el final, no sea que haya alguien que no entendió del todo, por si acaso. Tengo que hacer un arco también para unir y cerrar la vuelta, pero como me quiero quedar a la mitad del arco y hacía 5 cadenas, pues hago solo 2 y un punto alto enganchando en la base de los 2 puntos altos hechos juntos. Ahí engancho mi punto alto. ¿Bien? Así veis, mi punto por donde continuar está como en el medio del arquito. Y ahora hago 3 cadenas que sustituyen a un punto alto. ¿Vale? Y ahora hago 5 cadenas más. 1, 2, 3, 4 y 5. Para hacer un punto alto dentro del arquito. Y esto es lo que vamos a repetir todo el tiempo. 1, 2, 3, 4 y 5. Punto alto en el siguiente arquito. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5. Alto en el siguiente arco. ¿Va? Lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Al siguiente arco. ¿Va? Bueno, pues toda la vuelta haciendo esto. Vamos allá. Acabar la vuelta 5, ¿vale? Y para acabar nos pasa lo mismo que nos pasaba antes. Queremos quedarnos a la mitad de este arco. Para hacer eso hacemos 1 y 2 cadenas y el punto alto, atención, sobre 1, 2, la tercera
de las cadenas, ¿bien? Porque es el sustituto de un punto alto, con lo cual la tercera de las cadenas es la base de mi punto alto, ¿bien? Y ahora, vamos a hacer 1, 2, 3 que van a sustituir a un punto alto, más una más que separa del siguiente punto alto. Y empezamos a trabajar en el siguiente arquito. La figura de puntos altos que vamos a hacer ahora, formará parte, será el último de la V doble que vamos a hacer aquí, ¿bien? Vamos a hacerlo, que es lo mejor en lugar de estar hablando tanto rato. Hacemos aquí un punto alto y otro punto alto. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas para hacer dentro del mismo arco otros 5 puntos altos. Perdón, otros 2 puntos altos. 1 y 2. ¿Vale? Esta es la idea. ¿Veis? Ahí tenemos 2 puntos, 5 y 2. Ahora nos vamos al siguiente arco con una cadena nada más. Y punto alto. Bien, hemos hecho un punto alto, hacemos otro. Y 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora, y dentro del arco, otros 2 puntos altos. 1 y 2. ¿Vale? Eso, ahí es el dibujo que vamos a ir haciendo. Separado este arco del siguiente con una cadena. Y aquí otra vez repetimos. 2 puntos altos. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 2 puntos altos. Esto es lo que vamos a repetir todo el tiempo. ¿Bien? Pues hagamos así toda la vuelta. Vamos allá. Mirad, ya estoy para acabar la vuelta. Estoy en el último bloque de los puntos altos y cadenas. Pues empezamos a hacer los 2 puntos altos. 1 y 2. Las cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y las primeras cadenas de la vuelta van a ser nuestro último punto alto. Entonces hacemos solo uno y nos unimos con la tercera de las cadenas en un punto deslizado. ¿Bien? Y hacemos otro punto deslizado para irnos hasta la cadena. Y ahí hacemos una cadenita, un punto bajo, porque es lo que vamos a hacer y ya vamos a repetir con esto. Y ahora nos vamos con un punto alto directamente dentro del arquito, ¿vale? Repito, punto deslizado para cerrar, un punto deslizado sobre la cadena para hacer una cadena y un punto bajo en el lugar de la cadena, que es lo que vamos a hacer todo el tiempo. Y aquí, y ya directamente dentro del hueco de las 5 cadenas, vamos a poner 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. 1 y 2 cadenas y otros 4 puntos altos. Estamos en la vuelta número 7. 1, 2, 3 y 4. Bien, una vez acabado de llenar de puntos altos nuestro arco, hacemos un punto bajo donde solo había una cadena. ¿Vale? Y eso es lo que vamos a hacer todo el tiempo. El arco lo rellenamos de puntos altos, 1, tantos como 4 a cada lado, separados por... Este se me quedó flojo, perdón. 4 a cada lado y en medio separado 2 cadenas. 2, 3 y 4. 2 cadenitas, 1 y 2. Y otros 4 del otro lado. 1, 2, 3 y 4. Bien, acabados los 4 de cada lado,
vamos a la cadena de abajo, la cadena única que hacíamos entre puntos altos, para hacer un punto bajo. ¿Vale? Esto es lo que vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta. Este es sencillito, ¿sí? Venga, pues lo hacemos y nos vemos. Bien, tengo el último grupo de puntos altos y ahora, para cerrar la vuelta, me voy a hacer un punto deslizado sobre el punto bajo. Bien, ahora tengo que llegar hasta el huequito de las dos cadenas. Entonces, me voy a ir con puntos deslizados sobre los puntos altos. Voy a hacer todos los puntos deslizados para ir subiendo. Bien. Y aquí voy a hacer, ya estoy arriba, una cadena y dentro del huequito de las dos cadenas, un punto bajo. Y aquí, y para irme al otro piquito de los puntos altos, al otro huequito entre los dos bloques de puntos altos, 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y me voy del tirón al siguiente grupo. Y ahí otra vez un punto bajo. Esto es lo que vamos a repetir. 15 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y me voy al siguiente grupo. ¿Bien? Bueno, pues esto, toda la vuelta. Y nos vemos. Vamos allá. Vamos. Estamos en el último de los arcos gigantes que estamos haciendo de 15 cadenas. Y aquí voy a unirme al punto bajo con un punto deslizado. ¿Bien? Uy. ¿Vale? Y voy a poner 2 puntos deslizados más porque me quiero ir un poquito más arriba dentro de ese arquito de las cadenas. 2 puntitos deslizados. Y aquí adentro, o sea, ahora seguidito voy a hacer 3 cadenas y voy a poner dentro del arco, en esta primera ocasión, un punto alto, que estos dos a partir de ahora van a hacerse juntos. En las cadenas no puedo hacerlo, pero van a ser 2 puntos juntos, ¿bien? Y luego vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Es decir, estos dos como nos olvidamos, como si fueran puntos juntos, pero en total son 6 puntos altos, ¿vale? Pero estos dos son 2 puntos juntos, acordaros. 1, 2, 3, 4, 5 y ahora 1, 2, 3, 4 y 5. Y empezamos a hacer puntos para abajo. Y vamos a hacer 5 puntos altos. Bien, entonces de vuelta, pues, puntos altos. Igual, 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora 2 juntos. Uno, que empezamos a hacerlo pero no lo acabamos, y otro, que ahora sí terminamos con el anterior. ¿Bien? Y después de hacer eso, volvemos a hacer, y ya dentro del siguiente arco, otra vez 2 puntos juntos. Es decir, uno que empezamos a hacer pero no acabamos, y otro. Y los cerramos los dos juntos. ¿Bien? De esta manera vamos a estar uniendo y provocando que se haga este rombo, ¿no? Este medio rombo, no un rombo entero. Bueno, vamos a definir un rombo entero con esta parte de atrás. Pero la idea es que se nos va a ir siempre haciendo piquitos. Pues igual, 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y volvemos a hacer otros 5, otros 5 de bajada. Ahí van empezando a hacerse. 1, 2,
3, 4 y 5. Y 2 puntos juntos, acordaros, ¿vale? Siempre empezaremos y acabaremos nuestra punta de flecha, la vamos a llamar, ¿vale? Nuestra puntita de flecha con 2 juntos y 2 juntos. Nos vamos al siguiente, así, al siguiente arquito. Y hacemos lo mismo, ¿bien? Empezamos haciendo 2 puntos juntos, 1 y 2. 1 y 2 que cerramos juntos y ahora 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a dar la vuelta haciendo de nuevo esos 5 puntos altos. Bien, 1, 2, 3, 4 y 5. Para seguidito esos dos que van juntos. Uno empieza y el otro termina, ¿vale? Bueno, pues así vamos a ir haciendo todos los arquitos. Todos los arquitos, ¿vale? Venga, vamos allá. Bien, vamos a cerrar esta primera vuelta de esta flecha, ¿no? De este piquito o medio rombo, flecha, punta de flecha. Me gusta la idea de llamarle así. Bueno, entonces vamos a cerrar con el punto alto. Porque acordaros, son puntos juntos. Estos dos son como puntos juntos. Entonces vamos a cerrar ahí. Y vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto. Bien. Y ahora vamos a hacer unas cadenas. 1, 2 y 3 cadenas para hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Acordaros, estos dos primeros son como si fueran juntos porque vamos medio a repetir la vuelta, ¿vale? 4. Y dentro del arquito, ¿vale? Y dentro del arquito vamos a hacer otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y volvemos a hacer este pico, este hueco de cadenas, es decir, 5 cadenas. 2, 3, 4 y 5. Damos vuelta. Damos vuelta. Y aquí, dentro del hueco de las cadenas, hacemos 3. 1, 2, 2 y el tercero. Hago 3 puntos altos dentro del arquito de las cadenas. Esto lo vamos a hacer todas las vueltas que hagamos así, ¿bien? Y ahora seguimos haciendo los puntos altos. 1, 2, 3 más. En total son 6. Ahora, estos dos siguientes y siendo los anteriores a los 2 puntos juntos de la vuelta anterior, los hacemos juntos. Uno y otro. ¿Vale? Ahí hacemos esos 2 puntos juntos y dejamos fuera, nos olvidamos de esos puntos que hacemos juntos en la vuelta anterior. Saltamos este y este. Y nos vamos al siguiente arco donde hacemos un punto que no terminamos y el siguiente que terminamos con el otro. Haciendo 2 juntos. Bien, en la parte baja de las flechas vamos a hacer 2 puntos juntos de cada lado, saltando el último de los puntos de cada lado. Bien, y ahora ya seguimos haciendo 3 puntos altos y 3 más, en total 6.
3 que son puntos altos normales, que son puntos, y 3 que hacemos sobre el hueco de las cadenas. ¿Bien? 1, 2 y 3. Bien, 3. Y ahora vamos a volver a hacer el arco para ir de un lado a otro, con lo cual 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambiamos de lado y en el otro lado de las cadenas volvemos a poner 3 puntos altos. Esto se va a repetir todas las vueltas que hagamos este tipo de punto, ¿vale? Estas 3 puntos altos, 5 cadenas, 3 puntos altos, lo vamos a repetir. Y seguido vamos a hacer los puntos altos. 3 de momento. 1, 2 y 3. En total tenemos 6. En la vuelta anterior, si recordáis, habían 5. Y después los dos siguientes los hacemos juntos. 1 y 2 que hacemos juntos. Porque el último, acordaros, lo saltamos. No hacemos ni el último ni el primero. Con lo cual nos vamos a hacer, ya cambiando de lado de nuevo, los dos primeros de los puntos juntos. ¿Bien? Esto es lo que vamos a repetir todo el tiempo. Todo el tiempo. Mirad qué lindo, ¿eh? Vamos a repetir todo el tiempo. Se va a quedar una mandala enorme. Para acabar esta vuelta, que es la número 10. Y volvemos a hacer igual. Nos vamos a unir con un punto deslizado al primero de los puntos altos, no a las cadenas, porque, acordaros, se supone son dos puntos juntos. Y hago un punto deslizado para irme, bien, al hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3, y me voy a hacer los 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos que me encuentro. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos que me encuentro. Y como siempre, dentro del arco metemos 3. Bien, metemos esos 3 puntos altos. 3 puntos altos. Hacemos de nuevo esas 5 cadenas como hiciéramos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y volvemos de la misma forma que empezamos. Dentro del arco esos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Para seguidito hacer 1, 2, 3, 4 puntos altos. Y estos dos últimos, acordaros, los dos juntos y los dos juntos no los vamos a trabajar. Y los dos últimos, anteriores a ese, los haremos juntos. 1 y 2. Los trabajamos juntitos. Y nos vamos saltando 1 y 2 al siguiente. 1 y 2 juntos. Igual que la vuelta anterior, solo que tenemos un puntito más. ¿Bien? Saltamos el último y el primero. Y trabajamos siempre 2 juntos. Y ahora ya, punto alto, todos los que me vaya encontrando. 1, 2, 3 y 4. Perdón. 4. Más los 3 dentro del arco. En total tendremos 7 puntos más los 2 juntos. ¿Bien? En la vuelta primera teníamos los 2 juntos, 1, 2, 3, 4, 5. En la siguiente, 2 juntos y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en esta, los 2 juntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, vamos creciendo 1. Así de esta manera. Bien, bueno, pues 5 cadenas. Y volvemos haciendo los 3 juntos, los 3 puntos altos en el huequito de las cadenas.
3 y hasta 7, pues nos faltan 4 más. 1, 2, 3 y 4. Así tenemos los 7 puntos, 3 y 4, 7. Y estos dos haremos juntos 1 y 2. Saltamos el último y el primero del siguiente arco y ya está. Así todo el tiempo. Vamos a ir repitiendo. ¿Bien? Bueno, pues hacemos toda la vuelta de esta manera. Fijaros cómo vaya con 11 vueltas. Estupendo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguirlo. Vamos a llegar hasta la vuelta 20. Imaginaros cómo va a ser de grande. Si alguien lo quisiera más pequeño, pero con todas las vueltas, el hilo más finito, ¿vale? Es la única opción, porque quitarle vueltitas yo creo que lo va a dejar, lo haría feito. Bueno, también, imaginación al poder, cada uno puede hacer lo que le parezca. Así ya es estupendo. Así yo tengo hecho uno muy parecido, sino igual, yo creo que igual. Vamos a seguir, porque este modelo, que está sacado de Pinterest o de internet, en definitiva, es de alguna página de internet, no me estoy inventando nada, ¿vale? Vamos a darle la vuelta ahora. Bueno, alguna cosita igual modifico, pero en principio no me estoy inventando nada. Le vamos a dar la vuelta y vamos a hacer puntos deslizados hasta 1, 2, 3 y 4. Necesitamos estar en el punto 4, 1, 2, 3 y 4, para volver a darle la vuelta y empezar aquí, haciendo 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cadenas. 3 suponen un punto alto doble. 4 cadenas haríamos si quisiéramos hacer, perdón, 3 cadenas sustituyen a un punto alto. 4 cadenas sustituyen a un punto alto doble. 5 cadenas sustituyen a un punto alto triple. Es decir, 3 veces ponemos nuestra, ¿vale? Vamos a hacerlo así. Cuando yo pongo 3 cadenas, sustituyen a un punto alto. Si pongo 4 cadenas, sustituyen a un punto alto doble. Y si pongo 5, sustituyen a un punto alto triple. ¿Bien? Y de ahí hacemos 1, 2, 3 y en el cuarto hacemos ese punto alto. Así tenemos el primero de nuestros piquitos. Daros cuenta que estos dos van juntos. Estos dos puntos van juntos, 2, 3 y en el 4, igual que aquí, hacemos, ¿no? Que este va junto, 2, 3 y en el 4 hacemos. Bien, ahora hacemos 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para llegar con un punto bajo, 10 cadenas para llegar con un puntito bajo a la parte de arriba. Ahí. Bien. ¿Comprendido? Vamos allá. Y volvemos a hacer entonces 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 para hacer un punto alto doble y triple. Acordaros siempre, ¿vale? Un punto alto triple. Y hacemos ¿dónde? En el 1, 2, 3, 4. En el 4, empezando desde la angustia. Desde el ángulo, 1, 2, 3. Y en el cuarto hacemos ese punto alto triple que no vamos a cerrar porque lo vamos a cerrar con el 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Bien? ¿Se ve más o menos la idea de lo que queremos hacer? Bien, tenemos ya los dos. Pues vamos con el siguiente. Volvemos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas para irnos al siguiente. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vamos comprendiendo? Venga, vamos a hacer otra vez los 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 y 10 cadenas para, atención, buscando desde el ángulo, ¿vale? Desde el ángulo de los dos, desde el hondo. Vamos a ver, desde el hondo, desde el valle, también podemos llamarlo así, ¿vale? Aquí están los picos, pico y pico, pues en lo hondo vamos a buscar el cuarto punto. 1, 2, 3 y 4. Y ahí es donde vamos a hacer un punto alto, no, doble, no, el triple, ¿bien? Entonces, buscamos 1, 2, 3 y en el cuarto picamos ese punto alto, así, que no acabamos de cerrar porque vamos a cerrar junto con el siguiente. 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4. Ahí es que hacemos el punto. ¿Vale? Bien, y cerramos ahí los dos puntitos juntos para que se nos quede muy bien unido. Así como vamos a hacer toda la vuelta. Bien, venga, pues hacemos toda la vuelta y nos encontramos. Mirad, ahora estoy al cerrar la vuelta, ¿bien? Estoy en el último toque de cadenas. Pero aquí voy a hacer 1, 2, 3 y 4 para hacer, en lugar de un punto alto de 3, de 4 cadenas, ¿vale? Un punto alto doble, un punto alto triple, pues un punto alto cuádruple. Y lo engancho en la unión de los dos puntos. Y ahí empiezo a hacer ese punto de todas estas hebritas sacadas de 2 en 2. ¿Con qué objetivo? Quedarme en el medio del arco. Hasta aquí esta semana de la mandala de crochet que estamos haciendo divina, cuquísima. La próxima semana la terminamos, pero mirar qué belleza de mandala de crochet de ganchillo. ¿No es fantástica? Nos vemos la semana que viene y la terminamos. Suscribiros al canal.